Buenos días, buenas tardes. Aquí estamos iniciando nuevamente nuestro programa de Canas y estamos grabando desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Y bueno, dándoles la bienvenida, hoy vamos a tener una plática entre amigas, ya María nos va a decir de qué se trata. Y yo, como siempre, les recuerdo que nos pueden sintonizar en YouTube de Apóstrofe Canas Radio Viejillas. Bueno, ya tenemos muchos seguidores en todas partes, así van aumentando. Y bueno, pues ya no se nos escucha en muchos lugares, sobre todo en Venezuela, con esta conexión que tenemos con estas amigas. Ana Margarita de Radio Reflejos de Venezuela, muchas gracias nuevamente. Y bueno, pues en muchas partes de la República ya está hoy, en España, en varios lugares, hasta en Holanda. Y bueno, en Facebook, en Radio Mujeres, en Decanas Radio Mujeres, pues les platico que no solamente están estos programas nuestros que grabamos, sino que también subimos comentarios, chistes, poesías, a veces en inglés. Ya puse una disculpa porque pues no todos hablan inglés, pero hay muchos que sí. Y luego me topo con unos artículos y unas cosas súper interesantes. Digo, no, pues esto lo tengo que compartir. Y bueno, también en Instagram, todo en minúscula, Decanas, todo seguido, Decanas 2023. Hemos tenido muy buenos comentarios, han seguido comentando en todos los canales. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que los trae el pensamiento. Hoy tenemos mucho que hablar y le paso el micrófono a nuestra querida María, que ya sabemos que está en San Luis Potosí. Gracias, Rosa, muy amable por tu presentación. A quienes nos sintonizan, el equipo que lo conformamos, las que ustedes ven aquí, pues intentaremos dialogar el tema que nos ha ocupado las últimas 2 semanas, las desapariciones forzadas. No es un tema nuevo y pues hoy queremos invitarlas a que reflexionemos sobre este tema y nos va a dar la introducción, nos va a centrar sobre el tema Tere Rivera, nuestra compañera aquí del grupo, y Rosa Geo y yo pues vamos complementando con preguntas, con comentarios y empezamos. Interés por el tema. Sí, mi interés por el tema es sobre todo porque, como decíamos en los programas anteriores, es un problema ya de salud pública, de salud mental, emocional, el nivel de violencia rebasado por mucho. Y algo muy importante en las desapariciones es el tipo de pérdida que viven las familias, los amigos, los seres cercanos a la persona que desaparece. Y en esa pérdida que se denomina ambigua, porque no hay una certeza de dónde está, cómo está, si lo encontramos vivo, muerto o encontramos un resto de la persona, hasta que llega ese momento del encuentro, pues se denomina una pérdida ambigua. No hay una certeza de dónde está. Toda pérdida deriva un duelo. En este caso no podríamos hablar de un duelo porque siempre va a existir la esperanza de que la persona puede aparecer. Y se vuelve de alguna manera un duelo patológico también, porque a través del tiempo, de los años, como nos comentaban las personas que están colaborando en las búsquedas, pueden pasar muchos años y no encontrarse a la persona. Puede inclusive morir la persona que busca y heredar esa búsqueda. Y entonces es como irse pasando ese proceso de duelo no resuelto porque no hay a quien enterrar, a quien ir a dejarle flores a algún lugar en específico, tener una urna, tener la certeza de que esa persona pues falleció. Entonces eso vuelve el proceso muy difícil, las personas se vuelcan y creo que ahí también sería como lo que nos comentaba Anaís, muchas personas vuelven su sentido de vida en la búsqueda, porque además en el grupo con el que colaboran,
se sienten apoyadas, comprendidas, pareciera que fuera de ese grupo no hay esa contención. Entonces, la búsqueda se vuelve ese sentido de vida, ese ikigai del que alguna vez hablamos en un programa, y lo que les lleva a seguir viviendo, seguir teniendo un propósito en la vida. Solamente que la gran mayoría de las personas se centran en eso y se olvidan que hay otras personas, ¿verdad? Otros hijos, el marido, y eso también impacta obviamente en las otras personas que pierden no solamente a la persona que desapareció, sino a la persona que está en la búsqueda, porque hay un cambio, hay una transformación, ya no vuelve a ser la misma persona. Entonces ahí quienes son dependientes de la persona buscadora están teniendo doble pérdida. Y entonces ahí como que empieza a complicarse la situación. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, adelante, Rosy. Ya me estaba acordando ahorita de lo que platicabas. Esa mamá que está buscando al hijo o hija, pero también tiene otros hijos, a lo mejor son hijos pequeñitos, de 2, 3 años, no se puede ser, no se sabe, ¿no? O está buscando a su marido también y tiene los hijos pequeños. Yo no creo que se olvide, pero simplemente no se olvida, más bien debe ser sumamente estresante para la persona buscadora, generalmente una mujer. Sí, me voy a buscar y encuentro sentido de vida y tengo apoyo acá, pero mis otros hijos están abandonados o no están abandonados, los estoy dejando al cuidado de la abuela o lo que sea. Ese es un pequeño comentario, pero otro que me lleva a pensar de unos programas que hicimos hace tiempo del señor Gabor Maté, que habla del trauma, de esos traumas pequeñitos o grandes que tenemos cuando somos chicos y que los seguimos cargando toda la vida y que nos va a afectar nuestra salud psicológica y física también. Pues esos niños, lógicamente, que están viviendo un trauma, aunque traten de protegerlo, aunque vayan los niñitos a vivir donde la abuelita para que no vivan, pero se están separando de la mamá, la familia ya no está, ¿a dónde está mi papá? ¿Dónde está mi hermano? Todos esos son traumas que afectan a los chiquillos y entonces, pues nuevamente me lleva a la reflexión a lo que ya dijimos. Son niños que van a tener un comportamiento difícil a lo largo de su vida porque están creciendo con esa angustia y que pueden incluso, pues sí, es un problema de salud pública, porque no son niños que están creciendo en un hogar normal y a futuro pueden presentar X problemas. Bueno, eso yo pienso, digo yo. Efectivamente, la desaparición en las familias, a cualquier edad que se viva, va a ocasionar una fractura psíquica, porque es algo que impacta y que no puedes resolver, que sale fuera de tu control. El sistema familiar va a sufrir toda una transformación a partir de la desaparición. Y efectivamente, todos van a vivir la desaparición como un trauma, pero además los menores quedan a resguardo de las personas buscadoras. Entonces, aunque no los estén abandonando, el niño lo vive como un abandono, porque hay una transformación total, de que antes venía mi mamá, mi papá por mí a la escuela, o cenábamos juntos, y de repente el niño siente la ausencia de la madre, ve que la madre llora, o sea, el niño percibe todo lo que está sucediendo, aunque él no puede entender lo que está pasando, pero sí percibe la desolación, la tristeza, la depresión y todo lo que se está viviendo en el ámbito familiar. Entonces sí, así es, se generan traumas a partir de la desaparición y en la desaparición no importa la edad, aunque seas adulto o adulta, va a haber una fractura psíquica. Claro, claro. Gracias, Tere. Sí, Geo. Sí, Tere. Bueno, yo tengo varias dudas. Una, no sé qué tan fácil sea para las personas buscadoras aceptar tomar una terapia. Creo que sería lo ideal,
como para ir acompañando todo esto de que están viviendo, pues. Ahora, también no sé qué tanto acepten dejar de buscar. Yo creo, bueno, yo he pensado, dije, pues, si mi hijo, por ejemplo, pasara eso con mi hijo, el hecho de dejar de buscarlo, sentiría yo como que lo estoy traicionando, no sé. O sea, yo creo que no ha de ser fácil, pues, pero qué tanto sí sería conveniente y no sé si realmente haya gente que de las buscadoras, de las que andan buscando, aceptan tomar terapia. No, esa es una pregunta bastante difícil. Yo creo que en principio nunca dejarán de buscar, Ajá, nunca dejarán de buscar, porque en la búsqueda ellas encuentran ese sentido para seguir viviendo. ok. Yo creo que si dejan de buscar, mueren, porque entonces es esta desesperación de no saber si está vivo, si está muerto, qué le está pasando, como, y yo como madre, padre, hermana, lo que sea, no estoy haciendo nada por rescatar. Entonces, la búsqueda yo creo que nunca termina, por eso las búsquedas se heredan. Ya lo escuchábamos en el programa pasado. Aquí lo interesante sería que sí, tengo entendido que durante todo el proceso deben de tener cierto apoyo psicológico. No sé si aquí en Veracruz lo lleven a cabo y por cuánto tiempo. Me parece que cuando van, hacen las búsquedas, los rescates y encuentran, sí tiene que haber alguien ahí dando contención por lo que se llegue a encontrar, etcétera, y después pues ya cada quien para su casa. Pero aquí deberían de seguir un apoyo continuo porque es mucho desgaste el que viven, emocional, psíquico, físico, todo lo que está impactando también en el sistema familiar, como ya lo decíamos hace un momento. Ahora, las personas que están buscando, ellas no aceptan la palabra duelo, porque el duelo es como resolver una pérdida, como decir, ok, hay una aceptación de que ya no va a regresar y ya hasta ahí lo dejamos. El duelo se va a dar cuando encuentran el cuerpo, cuando se dan cuenta de los hallazgos que hacen, que coincide con el ADN, la ropa, etcétera, quizá puedan decir, ok, aquí están. Y ahí termina. No termina la búsqueda porque ya vimos que ellas siguen en ese trabajo, en esa colaboración. Pero sí ya de alguna manera también descansan sabiendo que ya encontraron lo que estaban buscando. Ahí ya podemos decir que se hace todo ese proceso de duelo. Pero yo creo que es muy difícil que dejen de buscar. Sí, ¿verdad? Sí, Ok. Gracias, Tere. Sí. creo lo mismo, Tere. Pues pensemos que hay familias que están rotas desde los años 70 en este país. 50 años, 60, y insisten y sabiendo que no van a encontrar ese cuerpo, ¿no? Pero por lo menos saber en dónde quedó. Realmente compleja, que rebasa ese círculo, pues, a ese entorno de personas que están directamente involucradas, pero que es algo que nos pega a la gente. Así El es. saber que hay gente que está rota, el saber que les falta un familiar, ¿no? Aunque no sea mi familiar, el saber que está en esa situación como sociedad me parece muy difícil y que nadie se preocupe, se me hace terrible. Y esta contención psicológica no se da. O sea, a lo mejor hay una persona ahí cuando salen a buscar, lo sé, pero no existe como una estrategia de apoyo. Se me hace de verdad una barbaridad social. Les iba a platicar una experiencia personal. Pues este tema de los desaparecidos nunca lo había sentido como propio. A mi niña, la chiquita, cuando estaba en la secundaria, me dijo, prométeme que si un día desaparezco, no me vas a dejar de buscar. No, a mí ese día se me cayó la vida, porque con la otra chica que le llevo unos 2 años más, nunca me planteé que pudiera desaparecer, que ya se disparó como problema social, que ya fue una plática familiar, pues, que es algo muy, muy de nuestro tiempo,
Sí nos afecta a todos. De una manera u otra, como sociedad, estamos también dormidos, estamos quebrados. Ya no digamos quienes están directamente afectados. Eso debe ser horrible. Que desaparecieron en los 70, pues las buscaron sus madres y ahora las buscan las hijas. Y sigue el problema ahí, yo que no se cierra. Yo agradezco mucho tu testimonio porque fíjate que también poder vivir o contactar con estos casos nos confronta con la posibilidad de que también a mí me suceda, de que también a mi hija desaparezca. Y entonces yo, ante eso, ¿qué haría? O sea, es un impacto muy fuerte y ahí también se genera empatía. Entonces, qué importante poder llevar esos temas a la mesa y platicarlo con la familia y de alguna manera ir como generando ciertas estrategias de lo que pudiéramos hacer si llegara a suceder. Maneras de prevenir, sentir un poco de seguridad y de saber que si tú sales de la escuela y no te encuentro por algún motivo, pero nos vemos en la entrada de la iglesia, por decir algo, a tal hora y yo te voy a esperar ahí hasta tales horas, como tener esas certezas. Pero sí, qué fuerte lo que te dijo tu hija, no me dejes de buscar. Sí. Y creo que ahí pues estamos viendo este vínculo de amor que hay, que no puedes decir, ya no la busco. O sea, no puedes porque el amor que te vincula a esa persona es tal que tú dejas tu vida ahí. Cuando nosotros vivimos pérdidas humanas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo ese amor que tenías y dedicación, etcétera, para esa persona? Se queda ahí contigo. Sí. O sea, ¿a dónde pongo ahora esto que era para ti? Ya no estás. Y eso es todo un proceso, porque el duelo es un proceso adaptativo a la presencia de la ausencia de la persona, de lo que ya nunca va a estar. Y eso es bien complicado, porque todo eso que tenías para esa persona, ahora tienes que ir vislumbrando hacia dónde lo vas a dirigir y a quién lo vas a dar. Y ahí entra un poco de lo que nos habla Víctor Frank sobre la trascendencia de dar y recibir, cómo ante una crisis tenemos que aprender esa parte de la resiliencia, de encontrarle un sentido nuevamente a la vida. Entonces, en estas mujeres buscadoras, de alguna manera, este dar-recibir con las mismas mujeres, otras buscadoras, están generándose ese sentido de vida. Y aunque yo ya encontré a mi hija o a mi hijo, yo sigo colaborando contigo, porque entiendo perfecto que la búsqueda sigue. Ya se genera como una hermandad entre ellas. Muchas gracias por tu testimonio, querida María. Rosy. Gracias. Y yo un comentario que hizo Georgina de que estas personas buscadoras que si llega algún momento que dejan de buscar, y bueno, ya dijiste que difícilmente lo van a hacer, me vino a la mente mi caso, no es exactamente mi caso, pero bueno, lo he comentado muchas veces, mi hijo murió hace 30 años, es una pérdida, es un duelo larguísimo que en el caso de muy diferente al duelo de mi papá y mi mamá. El hijo es muy diferente, no deja de doler nunca. Pero fíjense que pues pasan los años y yo olvidadiza, porque como generalmente no sé ni qué día vivo, me ha ocurrido que de pronto se me pasa sin darme cuenta el día del cumpleaños de mi hijo o el día del aniversario de su fallecimiento y no saben lo mal que me siento, porque me siento desleal, esa es la palabra, falta de lealtad a la memoria de mi hijo. Y paso varios días muy, muy triste, no puedo ni describirlo, pero la palabra es me siento desleal. No sé si es una cosa cultural que uno tiene que ser leal a la memoria del fallecido, pero no me pasa con mis papás, se me olvida muchas veces y me quedo tan tranquila, es con el hijo y lo veo difícil, que exactamente ya lo dijiste, Teren, que una madre deje de buscar a su hijo. Lo veo muy Fíjate que esta deslealtad sí puede ser un poco cultural, pero también tiene que ver con lo que perdemos cuando el otro muere.
No solamente perdemos al hijo, la relación con el hijo. ¿Qué se llevó tu hijo de ti? Porque entonces tú ya no volviste a ser la misma Rosa. No. Tú cambiaste y seguramente durante mucho tiempo, mientras duró tu duelo, estabas como suspendida, como en una cápsula suspendida. El tiempo pasaba, tus hijas seguían desarrollando otras cosas, pero tú estabas contenida en ese dolor hasta que decides justo trascenderlo en empezar a trabajar para las personas de la comunidad. Y Sí, entonces ahí empiezas a hacer la honra de tu hijo y eso te ayuda a empezar a adaptarte. Esto que te sucede, que se te van las fechas, la olvidadiza y todo eso es normal en los procesos de duelo. Y no es que hayas olvidado a tu hijo, no es que ya no te interese la persona, no, claro. es que la vida sigue y lo que tú hiciste en vida con tu hijo y después toda la honra durante tantos años, si tú pusieras en una balanza, ¿qué pesa más, eso o el olvido momentáneo? No, pues eso, claro, claro. Todo lo que tú has hecho, Sí, pero porque cómo la culpa de repente nos empieza a jalar. sí, Y eso en los procesos de duelo es muy común. sí, ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? Si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho. Y saben que eso es mentira. Eso es una forma que buscamos, que busca nuestro ser, como para poder tener respuestas, como para poder salir de todo eso que estamos sintiendo, hasta que llega la aceptación. El duelo tiene varias etapas. Entonces, en las personas buscadoras, ni siquiera toleran la palabra duelo, porque eso es como decir ya, o sea, acepta que ya no va a volver. Y eso no es posible, porque están en una esperanza continua claro. de encontrar. Y es algo muy ambivalente también cuando van a las búsquedas y encuentran algo, porque entonces si es y ya lo encontré, o sea, qué bueno por una parte, porque eso es lo que estaba buscando, pero si está muerto, es confrontar con eso. Claro. Ya no lo voy a volver a ver vivo. Se Lo que, borra la esperanza, ¿no? exactamente. Y Claro. lo que más duele en los duelos es que nosotros no podemos ya oír, escuchar, abrazar, sentir, besar, oler a la persona. Ujú. ¿Qué pierdo yo? ¿Qué se llevó de mí? ¿Y cómo cuesta entonces poderme volver a restaurar? Porque el duelo es como, si yo tuviera ahorita aquí un jarrito, pues lo suelto y se hace pedazos. Eso es lo que pasa en la pérdida. Y el duelo es ir revisando tus pedazos para poder después restaurarte en una mejor versión de ti, no de la persona que murió. Sí, Rosy. Yo me identifico mucho con esas mujeres que ya encontraron al hijo, la hija, y que dicen, no, yo voy a seguir trabajando, porque ya encontraron un sentido de vida que finalmente la vida sin sentido de vida no es vida. Y eso es lo que a Exacto. mí me salvó precisamente, eso es lo que a mí me hizo recuperarme más rápido y todo eso, el empezar a luchar, el escribir el libro primero, que fue como una catarsis, y luego empezar digo, aquí tengo que llevar Uh-huh. esta palabra, tengo que llevar la vida de mi hijo para que los muchachos se cuiden, etcétera, etcétera, y empieza mi lucha de 20 años de activismo en pro de los derechos de las personas de la diversidad sexual y eso me dio sentido de vida y eso me salvó, que lo sigo teniendo aunque ya no hago eso, pero como que aprendí un camino dentro de un sentido de vida que aunque, como digo, ya no lo tengo, pero encontré otro sentido de vida, que es, por ejemplo, este programa me Exacto. da ánimo para, ¿no? Un día y ahora hacemos esto y ahora hacemos lo otro y proyectamos, aunque me olvide muchas veces. Sí, entiendo muy bien a esas mujeres que encontraron sentido de vida en las búsquedas. Sí, gracias por compartirnos también tu experiencia porque es muy valiosa, muy enriquecedora. Las etapas de duelo, dice por ahí, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross, llega con la aceptación, pero yo digo que también hay que resignificar la pérdida y es justo a través del cambio de sentido de vida, cómo el dolor te lleva a generar
una nueva versión de ti, pero que además puede dar y brindar a otras personas conocimiento, experiencia, prevención, conocimiento de sus derechos humanos, etcétera. Y de ahí te vas expandiendo. O será con la comunidad LGBT y luego ya pues te vas como en tus etapas. Ahorita con este programa, con Vidam. Qué bonita forma de honrar a tu ser amado. Y eso es un proceso de duelo que llega hasta la resignificación. Hay personas que se quedan encapsuladas en su dolor y el tiempo pasa y los años pasan y hasta que no prestan oídos o alguien llega y por algo que dicen despiertan de eso y se dan cuenta de cuántos años han pasado, de cuántos años han privado a otros hijos, hijas de su presencia, reaccionan. Y entonces ahí será importante llevar un acompañamiento profesional. Sí. Porque el duelo impacta de muchas maneras en nuestro ser, en nuestra psique. Y tiene que ver con esta construcción que hice también del hijo, de mi proyecto, de mi ideal, de que mi hijo con él se está llevando muchas cosas, si fue el primero, si fue la del medio, si es la más chica. O sea, es muy complejo. Un programa no nos alcanzaría para explicar esa parte, pero yo creo que esto que mencionas es una forma muy linda de hablar de la resignificación, de la pérdida y de un duelo. Uno cambia. Yo ya no soy la misma de antes. No. Y he cambiado, según me analizo, para bien. O sea, parece Así es. mentira y parece una incongruencia que la muerte de mi hijo me ha favorecido. Yo me siento que soy mejor persona que antes, Ajá. Y ¿no? yo creo que no es una incongruencia, es lo que la vida te da y lo que tú decides hacer con la vida. Sí, sí. Porque tú pudiste haber decidido, pues ya me quedo llorando toda mi vida, me muero de tristeza y ahí se ven, porque mi hijo era todo para mí. Pero no, o sea, tú fuiste encontrando una rosa diferente, que fue encontrando habilidades y cosas, talentos que quizá no habías descubierto, pero el dolor te llevó a eso. Sí. Entonces, cómo el dolor también nos puede impulsar a generarnos una vida distinta. Y es ahí donde yo digo, de la pérdida siempre vamos a tener ganancias, aunque la pérdida sea sumamente dolorosa, Ujú. Sí. pero vamos a ser otra versión de nosotros. Yo creo que estos temas son difíciles, pero qué bueno que los tocamos, porque no quiere decir que no existen. O sea, hay que ver que sí existen y que pues hablar de ello ayuda. Qué bueno que tocamos estos temas, por Sí. difíciles que sean. En medio de esta pérdida, ojalá como sociedad podamos salir fortalecidos y mejores. Cómo volver este tiempo negro, este signo de muerte que tenemos enfrente, algo que nos ayude a salir mejor, gracias a estos enormes esfuerzos de estas mujeres. Sí, sí. Así es. A preguntarnos qué hago yo ante estos temas, cómo me siento, cómo puedo compartir, cómo puedo apoyar, qué puedo hacer, cómo me puedo informar, cómo puedo prevenir. Todo eso es una responsabilidad personal que socialmente impacta. Entonces, si tomamos responsabilidad personal, eso va a impactar socialmente a nivel macro. Mientras sigamos callando, mientras me siga yo volteando a ver eso, a mí no me toca, pues la violencia sigue generándose. Y la violencia está todo el tiempo latiendo fuerte una vez que tú sales de tu casa o inclusive dentro de tu casa. Entonces tenemos que hacernos responsables. Y sí, yo también estoy muy contenta de que se haya tocado ese tema porque es necesario, es doloroso, impone, pero creo que somos un medio muy importante y sobre todo cómo las personas mayores, las mujeres mayores, siguen luchando, siguen trabajando, siguen haciendo un esfuerzo extremo por encontrar a las personas que aman. Y creo que eso es un gran aprendizaje. Muchas gracias. Un abrazo, Bueno, invitándolas al siguiente programa, invitándolas a que nos pongan comentarios y sobre todo si hay temas
que les interese que tratemos. Con mucho gusto buscamos a quién entrevistar o investigamos, pero nosotros sacamos el programa de que les interese. Abrazo. Gracias por escucharnos. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cada 10 de mayo que una madre vive la ausencia de una hija o un hijo desaparecido, no hay nada que celebrar. Acompaña a las familias del grupo Buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas Veracruz en su exigencia de verdad y justicia. Acompáñenos el próximo 10 de mayo en la marcha que realizaremos del Panteón de Palo Verde en Jalapa a las 10 a.m. con destino al Monumento a la Madre. Ni una más. Ni una más.